Gloria a Dios, vamos a buscar en el Salmo 13, versículo 5. Salmos 13, 5. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, te damos gracias en esta noche. Nos humillamos, Padre eterno, delante de ti. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente en tus atrios. Hoy te pedimos que nos sigas ministrando. Hoy declaramos, Señor, sabemos que necesitamos tu verdad, tu luz. Te necesitamos a ti, Señor, que saques nuestra mente de la penumbra. Te pedimos, Señor, que nos edifiques en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegrará en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Bien, aquí estamos leyendo un salmo de David, un canto de David, que se construye musicalmente a partir de una plegaria que él hizo al Señor. Y lo que termina diciendo este corto salmo, porque el Salmo 13 es cortico, tiene apenas 6 versículos, es que él confía en la misericordia del Señor. Es decir, el rey David concluye el Salmo declarando que confía en la misericordia del Señor y que además se gozará su corazón en la salvación de Jehová, podríamos decir. Y más adelante dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta manera de concluir los salmos son muy comunes, ¿sí? Es muy común, perdón. Se repite en muchos momentos de la Escritura esta estructura que termina con una declaración de victoria. ¿Sí? Si nosotros leemos el contexto del pasaje, vamos a darnos cuenta que en el momento en que el rey David dirige esta petición al Señor, esta oración pues está en gran manera afligido. No se especifica en qué fecha lo compuso, pero lo que sí se sabe es que estaba en una aflicción muy fuerte y además prolongada. Y eso lo obtenemos de lo que dice el versículo 2. En el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo? Entonces, esta expresión ¿hasta cuándo? Nos permite pensar que en el momento de componer esta petición y más adelante pues musicalizarla, como era costumbre del rey David, pues él estaba en una prolongada y difícil situación, ¿sí? Y que estaba como en esa sensación como de desesperación y de necesitar urgentemente una ayuda de parte del Señor. Entonces, en el Salmo, el rey David se expresa de una forma en la que pues parece no estar envuelto en una situación tan angustiosa por la forma en la que termina el Salmo. Quiero que noten eso. Vamos a leer los primeros versos del Salmo y usted se va a dar cuenta de que lo que está describiendo, lo que está planteando el rey David, es una situación muy angustiosa. 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Interesante esa queja, ¿no?, que le dice al Señor, viniendo de un personaje que tenía una relación muy estrecha con el Señor. Contraste eso cómo termina el Salmo en cuestión de 6 versículos, ¿sí? Termina: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué interesante. Entonces, esto lo podemos señalar o podemos nosotros decir que se trata de una estructura de oración, o más exactamente una estructura de plegaria que vemos muy repetidas veces en el rey David cuando confeccionaba sus peticiones y sus expresiones hacia el Señor. No todos los salmos tienen esa estructura,
pero sí podemos decir que los que se titulan como plegaria, petición o algo parecido, más o menos tienen una plantilla, digámosla, más o menos parecida, ¿sí? Y es que plantean una crisis y al final declaran victoria. Es bien interesante eso. Entonces, eso para nosotros pues es útil porque ustedes y yo, y ahí sí me incluyo yo también por supuesto, nosotros expresarnos al Señor muy poco sabemos, la verdad, ¿sí? Eso de expresarse al Señor es una combinación de muchos elementos, requiere mucha sensibilidad, una capacidad comunicativa también sobresaliente, mucho temor de Dios, muchísima fe, porque confeccionar una petición tan coherente como la de David, porque hace unos días veíamos que él ora coherentemente, y sobre todo derramar o vertir su sentimiento en lo que está pidiendo en relación con el Señor, eso no le sale a todo mundo, esa es la verdad. Nosotros debemos aprender a ver con el valor que debemos ver los salmos, porque los salmos son, si queremos ser prácticos, un recurso de expresión para nosotros, que nosotros no tenemos. Haga usted un ejercicio en algún momento de mañana quizá o hoy en la noche y órele al Señor. Y a ver si usted puede confeccionar algo así. Y le aseguro que no va a poder, ¿no? Porque es una cuestión demandante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de fe. Orar, si lo queremos comparar con algo, lo podríamos comparar con un ejercicio físico, en el cual tienes que, hasta cierto punto, esforzarte, porque sientes o pensamos nosotros que no estamos siendo escuchados, pero eso es algo que está plantado en nuestra mente por el nivel de fe que se tiene, que más parece tendiente hacia la incredulidad, ¿estamos de acuerdo? Más parece tendiente como a la duda. Pero en cuanto se va refinando la relación y madurando el creyente, se va construyendo esta capacidad de expresión que en el rey David se ve tan elocuentemente, porque es que lo que vemos es que la mayoría de los salmos son escritos por él y aún así quedaron muchísimos por fuera. ¿De dónde entonces viene esa capacidad de expresión tan bonita del rey David, tan especial? Precisamente de la relación que se viabiliza por la fe y que estaba fuertemente en la vida del rey David, es decir, en él no vemos una relación, digámoslo así, escasa, lo que también puede ser una causa de nuestra escasa expresión, es decir, si nosotros y nuestra relación es escasa, pues obviamente nuestra expresión también va a ser escasa. Y yo quisiera llevarlos a esta consideración. Monitoree la forma en la que usted ora. A veces, y con cierto grado de vergüenza, pero con honestidad hay que admitir que la gente no puede orar más de 5 minutos sin que se traslade, por ejemplo, a distracciones o aún peor, hasta dormirse si se quiere, ¿sí? Los discípulos del Señor, que fueron formados por Jesucristo mismo, se durmieron en un momento. Obviamente estaban en vela, sí, estaban en una trasnocho, digámoslo así, la noche que nuestro Señor Jesús fue tomado para juicio. Pero eso no quita el hecho de que el Señor les reprochó, les dijo, no pudieron orar ni siquiera 1 hora. Y usted se va a dar cuenta que eso de durar orando 1 hora, mejor dicho, eso es como cuando le dicen haga un programa, una rutina por 1 hora. La mayoría de nosotros difícilmente llegamos a una rutina, digamos, de ejercicio que supere la media hora, los 40 minutos. El mejor de los casos, los más habituados al ejercicio consiguen 50 minutos. Y ya si usted pasa de eso, por lo menos todos los días no ha de ser. ¿Sí?
¿Por qué les refiero a estas cosas? Bueno, por el planteamiento del Salmo, es decir, es muy rica la expresión y el formato y también la estructura que vamos a nosotros a aprovechar. Porque si nosotros nos quedamos con la forma en la que nosotros oramos o con el volumen de expresión que usualmente tenemos, pues vamos a ver que es demasiado pobre. ¿Estamos de acuerdo? Corto de revelación, corto de vista. El sentimiento no logra salir. Y si el sentimiento, lamentablemente, el sentimiento se dirige a otras cosas. No va usted a decirle al Señor, te amo, simplemente porque su corazón, su condición anímica y espiritual no lo lleva a eso, ¿sí? Entonces, el rey David es un parámetro en ese sentido, y a la iglesia se le ha dejado esa riqueza, los salmos, para que nosotros sustituyamos nuestra expresión por la expresión revelacional que hay aquí. Ese es un tip que ha usado la pastora Ruth, el apóstol Ruth, ¿sí? Cuando ella comenzó a orar y presidir los cultos, ella fue la que puso de moda, digámoslo así, el uso de la palabra del Señor como expresión, y lo hace de una manera realmente magistral. Yo aquí aprovecho para decirles algo que he tenido en la punta de la lengua desde el 2022 para algunas personas que están al frente de este servicio tan especial y valioso como es presidir el culto. Estudienla a ella y se van a dar cuenta que se integra y se amalgama perfecto con la expresión bíblica, de tal manera que es como que si la sintiera ella, y hasta cierto punto lo siente. Muchos de ustedes no están en ese nivel, pero quienes de ustedes están orando aquí, sí o no, y me darán la razón a nivel muy personal y privado, que es difícil conducir al pueblo, es difícil construir una expresión sin que suene quizá como digámoslo impersonal, como que suene ajena a mí. Bueno, pues esa es una de las grandes virtudes y avances que tiene el apóstol Ruth, que en mi opinión, en nuestro ministerio, nadie ora como ella. Eso es un punto. Y lo otro es que yo he visitado otros ministerios, hemos sido invitados por mucho tiempo a muchos lugares. Esa parte del culto litúrgica que parece tan quizá monótona y rutinaria, es fundamental para quien viene a aprovechar el culto. Les voy a contar esto. Hay gente que no viene a aprovechar el culto. Y puedo decir yo también con toda seguridad que hay gente que va a Salem que tampoco aprovecha el culto. Sí, pero si una persona quiere aprovechar el culto, tiene que prenderse de la expresión bíblica, tiene que prenderse de la expresión de los salmos, de las expresiones de David. ¿Estamos de acuerdo? Y va a ir encontrando que sus situaciones van tomando el lugar adecuado, sus preocupaciones van tomando el lugar adecuado, sus prioridades se van confrontando con lo que dice el planteamiento de la revelación. Espero darme a entender. Voy suave con esto porque precisamente creo que debemos entenderlo así como lo estoy planteando. O sea, que el Señor nos los está dando de esa manera en como lo estoy planteando, y quiero que pues nosotros aprovechemos esa situación. Entonces, cuando uno quiere aprovechar el culto, lo primero que tiene que hacer es concentrarse. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Concentrarse. ¿Sí? Si usted solo canta sin concentración, usted no se va a integrar al sentir. ¿Estamos de acuerdo? No se va a integrar al sentir. No siempre el Espíritu Santo interrumpe el pensamiento humano, sino que al Espíritu Santo, como palomita que es, hay que hacerle silencio. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacerle un ambiente propicio, digámoslo así. Entonces, nosotros debemos hacer ajustes para que se nos facilite la concentración en el culto. Esto es algo práctico para ustedes, pero muy útil para el desempeño espiritual. Aquí no les voy a decir
Nada diferente a el desempeño espiritual, que ese es el que a ustedes les va a dar buenos resultados en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Si usted se desempeña mal espiritualmente, hágame el favor, cómo me va a pedir buenos resultados en la fe? Si su desempeño en la fe es nulo, ¿estamos de acuerdo? Es como que yo quiera ganar trofeos y copas y galardones en el ámbito deportivo y mi desempeño sea pobre, mi entreno sea descuidado, sin método, sin nada, ¿sí? Es decir, pues si el apóstol Pablo utiliza la parte deportiva para dar ejemplo o reflejar unas realidades espirituales, yo también me puedo tomar ese derecho, pues obviamente con el debido respeto a la figura de autoridad que es él, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es concentrarse, ¿sí? Es decir, usted tiene que apagar el ruido, poner su celular en silencio. Yo he llegado a ver gente que contesta en medio de la prédica. Aquí no lo hacen porque todos los escucharían, ¿estamos de acuerdo? Pero sí lo he notado y lo he visto en Salem, ¿estamos de acuerdo? Y los jóvenes y los niños debemos ser educados en eso. Yo aprendí poco a poco y con honestidad tuve que ser disciplinado para respetar y concentrarme en la palabra, ¿sí? De ahí ya cuando le fui cogiendo el ritmo al asunto, y aquí está mi esposa que no me deja mentir, yo evito las distracciones. Yo cojo un puesto que me permita tener la mayor conexión posible, en la medida de lo posible, ¿estamos de acuerdo? A veces, en la primera media hora del culto, ya yo siento que recibí algo de Dios suficiente. Así es. Ya cuando llega la prédica, ya es como que me da una listadita y vámonos para afuera, ¿sí? Para el desempeño, insisto. Y yo no lo hago perfecto, obviamente, yo fallo mucho, pero soy una persona que por supuesto estoy obligado a ir adelante de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, pues si no, ¿qué es lo que vengo a mostrar? Pues, bueno, no vengo a mostrar nada al Señor, ¿sí? Pero es un ejemplo y una relación de provecho. Hay un pasaje que dice ahí, para que tu aprovechamiento sea notorio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, concentración es el celular en silencio, ¿sí? Concentración es, busco una ubicación que me permita, en la medida de lo posible y de las cualidades del lugar, conectarme con la expresión, ¿sí? Puede usted cerrar los ojos, se lo recomiendo, ¿sí? Cantar con detenimiento las canciones. Hay cosas que yo no les voy a decir de mi propio método, pero las unita nada más si les puedo decir. El saludo, por ejemplo, que a uno como ministro y como un representante ministerial y también como autoridad, siempre la gente gentilmente se acerca a saludar y eso está bien. Eso tiene que seguir así, sí, así es como está establecido. Pero yo encontré que eso a mí me sacaba. Entonces, lo que fui entendiendo es que para el provecho del culto me pongo en una ubicación casi inalcanzable para la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para aprovechar. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que está usted recibiendo a través de las expresiones bíblicas de la verdad, a usted realmente le puede cambiar la vida. Le puede cambiar un momento de su vida. Así como cambia del versículo 1 al versículo 6 el Salmo 13. Ojo a esto. El versículo 1 dice, ¿me olvidarás para siempre hasta cuándo? Y el versículo 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué rápido cambió el rey David. En 6 versículos pasa de plantear su problema, hacer la petición y luego declarar victoria. ¿Se da usted cuenta? Y entonces ya no vamos a plantear o señalar que una oración larga es necesaria. No, es de provecho. ¿Estamos de acuerdo? Ya no vamos a hacer oraciones largas, que la iglesia tradicional tanto énfasis hace en eso, que si el rosario, que si una cosa, que hay oraciones, hermano, yo le digo una cosa para quedarse pues con la boca seca prácticamente, pero eso no es necesario, ¿sí?
Si usted está aprovechando su momento de oración y está aprovechando el culto y está aprovechando la palabra y está aprovechando todo, en un momentico cambian muchas cosas. Y usted me dice, pero las situaciones siguen. Sí, pero tu forma de enfrentarlas cambia totalmente. Y eso ya hace una diferencia total. ¿Estamos de acuerdo? Y luego ya más el Señor saca su brazo de poder, su diestra, e interviene sobre ciertas circunstancias. Qué maravilloso. Y cuando eso pasa, todo el mundo es callado. Porque cuando Dios saca la mano para actuar, le cierra la boca a todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Se lo cierra. ¿Creemos eso, iglesia? Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a orar, a pensar, a escribir canciones, ojo a esto, conforme lo que sentimos, no vamos a ser tan refinados y nuestro desempeño espiritual va a ser muy, muy contaminado, impuro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso también nos conviene ser un ministerio como somos, que canta palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Canta palabra de Dios. Cantamos el Mas yo en ti confío, creo que es el Salmo 31 ese. Mas yo en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Si uno se pone a componer, mire las composiciones contemporáneas. Yo respeto a muchos representantes de la música cristiana, pero la verdad que muchos otros son unas composiciones muy lejanas al sentir del Señor. Y que tú no tienes problema en escuchar, yo tampoco, de vez en cuando. Pero de ahí a que te edifique es otra cosa. Y de ahí a que te cambie el ánimo es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Yo he hecho, por ejemplo, viajes en los que la música me cambia el ánimo, pero por su declaración, ¿estamos de acuerdo? Por su planteamiento. Entonces hay que ser selectivos con eso también. Por lo menos la música que queramos que construya dogmas en los niños y en nosotros también debe ser una música muy, muy bíblica. Yo recuerdo que mi padre, cuando recién se convirtió, ponía una música toda hecha a punta de MIDI. Aquí solamente quizá José me entiende. ¿Sí? Es un sistema pues, que sintetiza o produce sonidos de instrumentos muy robotizados, muy, digamos, con un toque muy sintético. Eso ha evolucionado mucho, pero en aquellos tiempos era así, cuando recién se convirtió. Pero habían unas canciones súper apegadas a la palabra. Había una que decía, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo mucho antes de leer eso en Corintios, porque eso está en Corintios y es una referencia al Antiguo Testamento, también está en el Antiguo Testamento, yo ya lo cantaba. Se construye un dogma, un pensamiento, un paradigma a partir de la música. ¿Se da usted cuenta? Entonces nosotros, y esto ustedes saben y pueden consultar el canal, yo muy pocas veces me detengo a señalar las fortalezas del ministerio. Pero me permito esto porque es muy ocasional y creo que vale la pena. Porque a ti te pueden decir, véngase para acá, véngase que yo acá. Las riquezas y las fortalezas que tiene nuestro ministerio son muy especiales. Son hechas por el Señor mismo. Y una de las grandes riquezas que tenemos y que queremos conservar es nuestro canto, es Biblia. Ahorita nada más viene una canción que está basada en Juan 4:23 y es casi literal. Muy interesante, ¿sí? Y así, en general, bendito sea Jehová, que no temas, ¿cuál más me recuerda? El Salmo 107, el Salmo 20 es igualito, ese se lo sacó igualito, ¿estamos de acuerdo? Esas son cosas que pueden parecer superfluas, pero que para el desempeño espiritual, insisto, ese concepto es importantísimo, son diferentes. Para quien se va a desempeñar espiritualmente, los sacan en una condición diferente de cómo viene al culto, ¿estamos de acuerdo? Pero también dependerá, por supuesto, de la adherencia, la concentración, el ánimo y el valor que se le dé a eso. Entonces, ustedes al cantar esas canciones no solo memorizan Biblia, ¿sí?, sino también confrontan sus realidades. Además de eso, ustedes se
integran a la expresión de David o de otros salmistas como Corea, Asaf y todos estos otros, ¿sí? Se integran. Entonces usted se va a dar cuenta lo lejos que es la expresión del ser humano en condición carnal a lo refinada que es la expresión espiritual, ¿sí? Porque nosotros, la verdad es que más somos tendientes a la situación carnal. Por eso es que usted no ora. Y eso los que se congregan, otros ni se congregan, hermano. ¿Sí? Dígame usted cómo se va a desempeñar espiritualmente sin congregarse. No puedes. Satanás te gana la partida. Escuchen esa prédica que recién salió. Sí, te la gana. Fue lejos del consejo del Señor, impregnado de cuánta estructura vanidosa que hay en el mundo, tentado por todos lados. ¿O no están así hombres? ¿O no están así mujeres? Tentados por todos lados. ¿Sí? De diferentes clases de tentaciones, estimulados de miles de maneras. Así pretendes tú vencer, así pretendes tú derrotar esos cercos que el enemigo te ha dicho hasta aquí, de aquí no pasas, de aquí no te santificas, esta parte no la liberas, la parte económica no la liberas, tu familia siempre la vas a tener disfuncional, siempre la vas a tener desintegrada, así te la voy a mantener, te dice el enemigo. ¿Sí? Si usted no se desempeña bien espiritualmente, así se quedan las cosas. ¿Me oyó? Entienda eso. ¿Y el Señor qué? El Señor te está dando herramientas. Esta es una, ¿estamos de acuerdo? Y muchas más. ¿Para qué? Para que usted venza, para que usted tramite, para que usted tenga un pensamiento, para que usted se ponga en una vibra diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y yo también estoy convocado a eso. Es decir, esto me lo dice a mí el Señor, en mi nivel, por supuesto, a llevarlo a otro nivel, a niveles mayores de compenetración con la visión, con las escrituras, con los principios y las verdades que están tan escondidas en el mundo. Las verdades son lo más escaso. Este mundo está lleno de mentiras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted está tentado a abandonar el camino, o está tentado a ser infiel a su esposa, está tentado a ser infiel a su esposo, está tentado a desobedecer a sus padres, está tentado a hacerse un nombre, a enriquecerse, porque dice la palabra que el afán de enriquecerse es una tentación. ¿Sí? Es una tentación. Usted está tentado a muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? Muchísimas situaciones. Territorios de que usted, si se pone a seguirlos, usted espiritualmente queda en nada. ¿Estamos de acuerdo? En nada, con un desempeño nulo. Es como, haga de cuenta, ya que he mencionado varias veces el ámbito deportivo, es como que usted no pueda levantar un peso, así sea mínimo. Mire, en el camino de la fe hay que ejercitarse para poder mover las masas que hay a nuestro alrededor, que generan resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hay un pasaje que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Ha leído eso? Y él huirá. Resistid al diablo. Eso de resistir al diablo es algo que no todos pueden hacer. ¿Sí? Eso es difícil. Yo no digo, no, es que yo como lo tengo de arrinconado. No. Lo tengo que cada vez estar bien pendiente, porque si no se nos entromete y nos perjudica. Entonces, estas cosas son de provecho. Ahora, aprovechar entonces el culto, ¿sí? Aprovechar las estructuras. Y aquí precisamente lo que vemos es una estructura de oración que cambia la actitud de David. Y a pesar de estar desesperado y decirle hasta cuándo, luego declara victoria. ¿Y cómo lo sacó? Ahora que ya le sabemos la historia de David, ¿cómo lo sacó Dios, la diestra de Jehová,
en las diferentes etapas del rey David. Lo sacó bastante en victoria, ¿cierto? Lo hizo vencer. Y al final la vida va a ser un saldo de victorias y de derrotas, y hay que tratar de ganar lo más posible. Entonces, lo primero es, bueno, aquí hago una anotación. ¿Tiene usted la relación viabilizada? Porque si no, ni que ore los salmos. Aunque orando los salmos, por lo menos usted va a recibir confrontación. ¿Estamos de acuerdo? Y todo lo demás. Si lo hace conscientemente. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hace conscientemente, como debe ser. Por ejemplo, seguidito de ese verso, de ese capítulo, perdón, está el Salmo 14. El Salmo 14 se titula Necedad y corrupción del hombre. Le invito a que se lo lea. Necedad y corrupción del hombre. No le está diciendo conceptos del humanismo, excelencia del hombre. No le está diciendo esplendor humano. Eso te lo dice la revista más de tipo vanidosa que hay en el mercado, digámoslo así. ¿Sí? Porque hay revistas por ejemplo, hay revistas que muestran lo más vano del hombre. ¿Sí? Que si son ricos, que si son famosos, que si son esto y lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Y ese contenido vende increíblemente. Vende, ¿sí? Entonces la Escritura va a ser al final la única que te va a decir que el hombre es corrupto y que el hombre es necio. Y si tú lo lees y de verdad lo crees, te vas a quedar con ese concepto. No te vas a quedar con el concepto de que tú no eres y que los otros, y que todo en el mundo está bien. No. Concepticos básicos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, por ejemplo. Se han corrompido, hacen obras abominables. Se han corrompido, hacen obras abominables. Bajo el sol se hacen obras abominables. Un aborto es abominable, atroz. Sí, eso es una cosa que Dios repudia de una manera visceral. ¿Estamos de acuerdo? El aborto. Y muchísimas cosas más. No hay quien haga el bien para los que se creen buenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas esas cosas impactan positivamente el espíritu de la persona, y eso es lo que hace que nosotros funcionemos espiritualmente bien. Y eso hay que rescatarlo. Ahora, volvamos al capítulo 13 de Salmos y vamos a ver la estructura. Ahora sí la vamos a describir para que usted la use, para que usted y yo la usemos en momentos específicos de nuestra vida, muy puntualmente cuando estemos en muchísima necesidad. Pues lo primero que tiene ese Salmo 13, o mejor, las partes en las que se divide ese Salmo 13 es queja, luego hay otro segmento que es petición y hay otro segmento que es declaración. Esos tres aspectos. Hay otros salmos que incluyen dentro de la queja y petición algo que yo pues he titulado como argumento, que es como cuando alguien alarga su petición argumentando ciertas cosas. Eso se ve mucho en Job, por ejemplo, y se ve mucho también en David. Salmo 18 tiene esa particularidad, pero el Salmo 13, digamos, concentra en tres segmentos la estructura y dice queja, petición y declaración. Vamos a ver entonces cuál es la queja y vamos a delimitarla de dónde a dónde va. Versículo 1, por supuesto, del capítulo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Entonces, ¿usted puede quejarse? Sí, claro. Sí. Inicie la oración con una queja e intégrese al sentir de la palabra del Señor. Ore con la Biblia abierta en muchos momentos. Y entonces usted va a llegar a es que ese marido que tengo, que no, eso no, Señor, tú qué era lo que estabas pensando, Dios mío, me estás castigando, qué mal he hecho yo para darme ese marido, bruto, sucio, sí, qué sé yo, típicas expresiones. Usted me dice, son expresiones muy usuales, hombre, ¿sí? Sí. Y asimismo el hombre, ¿sí?
Y así mismo pueden ser los jóvenes, los muchachos. Y mis papás son lo peor y no me comprenden y me llevan al límite y no me mandan ni una cosa y por qué y me despiertan y bueno, tantas cosas. Pero cuando usted comienza a orar y se dirige al Señor y usted tiene conceptos de fe, usted va a ver que comienza a cambiar un poco. Ahora, usted asegúrese de que lo que se está quejando pues también tenga algo de razón, porque si no, también que no hay derecho. Pero aún eso lo va a ver usted. Luego uno sale y dice, pero me ama, pero me guardó la espalda, ¿sí? Pero tiene un carácter que me trata y estimula lo bueno de mí. Y al final uno termina dando gracias por todo casi. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, iglesia? Bueno, entonces, pero hay gente que se queja de muchas cosas y son mediocres en muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene el tema de que esa parte que llamamos queja, usted mismo se va a dar. Debe ser usted muy sinvergüenza para llegarle al Señor con una queja de más de 3 renglones y usted no darse cuenta que usted hace parte del problema. Porque usted hace parte del problema en muchas situaciones. En el hogar no es solo el marido, que les dije que es maloliente y sucio y todo eso. No es solo, ¿sí? Usted también tiene parte del problema. ¿No yo? No va a pensar, no, es que... Y si el Espíritu Santo no es capaz de mostrártelo es porque tú no has nacido de nuevo. Así es. Porque donde el Espíritu Santo esté dentro de ti, él mismo, en 2, 3 frases que tú hayas dicho, te cuidado con eso, te dice. Cuidado con esa queja que es provisión mía lo que tienes. Que esta iglesia, que no, cuidado, a ese siervo lo sostengo. Ese ministerio está sostenido por mí, es diferente a los demás. No está pegado con babas humanas. Sí, lo sostengo yo con mi pieza de poder. Sí, y nos va cerrando la boca. Y usted dice, no, a mí no. Entonces revise usted bien, pues porque probablemente usted no tiene al Espíritu Santo. Si usted está en esa situación, córrale a averiguar cómo obtenerlo, porque usted está muerto en sus delitos y pecados. Sí, pero de eso no voy a hablar porque más, ¿para dónde se ha hablado? Entonces mire lo que dice. La queja continúa en el 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? En otras palabras, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Entonces ahí entran las oraciones por molestias físicas, por ejemplo. La queja, ¿hasta cuándo, Señor, este dolor? ¿Hasta cuándo este tratamiento? Una cosa, no me han programado, bueno, en fin, todo. La queja es válida para entrar con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? La queja es válida. Pero asegúrese que tenga las otras partes también. 3, ya empieza la petición. ¿Sí? Ya empieza ahí, dice, mira, ¿qué le está pidiendo? Mira, ¿sí? Mira lo que me pasa, mira cómo me trata, mira que no me paga, mira cómo me llegan las cosas a mí, ¿sí? Mira el comportamiento de mis hijos, mira, Señor. Entonces ya comienza a decirle, Señor, mira esto. Y obviamente humilde, no así braveando como yo estoy. Por ahí estoy simplemente haciendo el énfasis que requiere para que usted se dé cuenta los compartimentos, digamos, de la estructura, ¿estamos de acuerdo? Pero ya es diferente, ¿no? Uno le dice, Señor, mira, tú sabes que yo esta vez sí no hice nada. Y el Señor te dice, no, sí. Pero entonces si uno le dice, mira al Señor, el Señor observa y dice, mi hijo no le han pagado, mi hijo está sufriendo, mi hijo necesita, me está pidiendo que vea lo que le está pasando. Tienes que tenerlo muy bravo para que no te conteste. ¿Sí? Tendrías que tenerlo. Pero eso no es así porque nosotros estamos justificados en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que hacemos cosas que lo tienen bravo, si tenemos a Cristo, Él se compadece. ¿Cierto? Mira, entonces dice, mira, respóndeme, por favor. Y entonces usted va a tener que repetir eso muchas veces cuando los problemas se alargan. Por eso hay una canción, Salmo 40, que cantamos en Salem, es pacientemente, ¿sí? Y entonces uno ya, eso es de David también, pacientemente esperé a Jehová. Porque usted no va a cambiar muchas cosas con ímpetu
o interviniendo imprudentemente. Lo mejor es pacientemente esperar que Dios, por ejemplo, si usted merece exaltación, que lo exalte. Si usted le asiste la razón, que el Señor mismo se la esté dando. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso toma tiempo. Uno a veces cuando no respeta mucho al Señor, quiere demostrar uno las cosas. Pero con el Señor es cuando Él diga. ¿Estamos de acuerdo? Pacientemente. Y mientras tanto, mientras pacientemente espero, tu desempeño espiritual debe ser muy bueno. ¿Sí? El desempeño espiritual de algunos, perdónenme, no es que sea mediocre, es deficiente. ¿Sí? Deficiente. Y se dejan aconsejar por unas figuritas, perdónenme. ¿Sí? Entonces no te pongas en una posición en la que le reclamas al Señor nada, porque Él te puede cerrar la boca en menos de lo que abres tú, la intentas abrir. Ahí ya te la ha cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero para eso necesita usted leer la palabra y todo lo demás. El Señor es bueno. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra, ese es otro. ¿Qué petición? Alumbra, necesito saber qué hacer. Alúmbrame, me quedo quieto, me voy, huyo, me retiro, pido perdón, me quedo callado. Una cosa, alúmbrame, muéstrame, ¿qué hago? Ahí entonces usted va en la segunda fase de la petición, que es la petición. Y obviamente esto es como que ha sido concentrado el salmo, ¿estamos de acuerdo? Pero usted lo puede alargar, su queja puede ser mucho más larga, su petición puede ser más larga, obviamente, de acuerdo a la necesidad. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Esto se refiere a una condición espiritual, netamente. No está hablando necesariamente de la parte física. Ojo, para que no diga mi enemigo. David sí tenía problemas de verdad. Sí, estos sí son problemas de verdad. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y yo resbalaría. Entonces uno le dice, Señor, muchos de nosotros no tenemos enemigos. Por lo menos no con lo suficiente nivel como para estar pues peligrando y teniendo temor todo el tiempo. Pero si ese es el caso, pues órelo y pídele al Señor. Pero en nuestro caso, nuestros problemas son muchísimo menores, pero nuestro desempeño es muy deficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al mejorar el desempeño, al acercarnos a estas expresiones, uno se da cuenta. Si usted le pide al Señor que lo alumbre, no se vaya a asustar cuando vea lo que usted tiene que cambiar. ¿Me oyó? Cuando el Señor le dé, alúmbrame, te muestra, ve todo lo que está mal en usted y ahí usted dice, no, apaga la luz mejor, porque, ¿sí? Alúmbrame, ¿sí? Háblame. Cuando vengan a la iglesia y estén en la alabanza, después de haber cantado y hecho las expresiones necesarias del sacrificio de alabanza, dígale al Señor, háblame, a ver qué camino tomo. Óigame, a veces yo se lo he pedido y he sentido que me ha hablado. Otras veces uno no se lo pide, porque como es costumbre, uno viene a la iglesia y se sirve y todo, y toca y ya. Y en mi caso, que estoy desde chiquito, peor. Pero entonces el caso es que yo he ido a momentos, he caído, y el Señor es como que se me dirigiera la palabra, pero solo a mí. Es impresionante. Vamos a hablar de lo que a ti te está pasando. Y pum, pues como que si se lo hubiera dicho a mi pastor. ¿Sí? Por eso cuando usted le diga, háblame, eso en la petición sí lo va a incluir. Bueno, cuando le pida a usted opinión al Señor, pues pare oreja y escuche, ¿vale? Y así, la petición. Entonces ahí le está diciendo, mira, respóndeme, alumbra, para que no diga. Y en el 5 y en el 6, la declaración. La declaración ya es cuando usted ha resuelto muchas cosas dentro. Ha resuelto confiar en el Señor, por ejemplo. Y ha resuelto esperar que Él obre. Y ha resuelto oír su voz. Y ha resuelto obedecer su palabra. ¿Me hago entender? Cuando usted ha llegado a ese punto, viene la declaración. El 5 y el 6 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Le está diciendo,
ya yo confío y yo sé que me voy a alegrar en tu salvación. ¿Se da cuenta qué diferente, hermano? Por eso era que David salía victorioso de todas. Qué perfil espiritual tan impresionante el hombre, ¿ah? Realmente lo es, realmente lo es. Por eso cuando los reyes sucesores de David iban a orar, el Señor respondía: te voy a hacer ese favor, pero por amor a David, mi siervo. Porque la forma de tocar el corazón de David, el corazón de Dios por parte de David era única, ¿sí? Única. Y eso usted ni yo lo tenemos. Póngase a expresarse usted delante de Dios y va a ver que bota corriente y se le va y se duerme y se distrae y una cosa. No, coja la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Y sustituya sus pensamientos y ponga en orden y ciña sus pensamientos. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. A ver si se atreven a declarar esto conmigo. A ver, el 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, Él no se ha olvidado de ti ni nada. Él te ha hecho bien. Y te va a hacer mucho más bien aún, ¿sí? Y vas a ver muchas cosas maravillosas del Señor. Por eso de cantarle al Señor ya está resolviendo mucho. Es decir, cuando tú le dices, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el problema jurídico, mi padre, el apóstol, el Señor le dio esa canción de Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. La compuso. Y cuando yo se la escuché, yo sentí que recibí una declaración que me ahorraba muchísimo tiempo en la oración, porque yo entraba con queja y todo, pero al final salía Isaías 54:17. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacerlo, tienen los recursos, la riqueza, ¿estamos de acuerdo? Y hay que vincularse con este tipo de visión y planteamiento que creo que nos puede llevar a una mejor condición espiritual y ver más pues eso que uno tanto anhela, que es que el Señor pues saque su brazo y obre. Vamos a orar.